a esta tarde, a esta charla, a esta capacitación breve. Nos gustaría un montón extendernos en esto que tanto nos apasiona, la inteligencia artificial, las herramientas de informática, y enfatizar en aquello que dijo y que mencionó claramente el doctor Antón: herramientas de apoyo. Utilizar estas herramientas como apoyo para los trabajos de investigación, para los trabajos de desarrollo, para los trabajos en general, como herramientas de apoyo. Estas herramientas vienen a ayudar, vienen a apoyar, no vienen a sustituir en ningún punto y de ninguna manera el trabajo humano. Vienen a ser un apoyo a todo lo que nosotros como personas tenemos, la capacidad pensante, la capacidad de elegir, la capacidad de discernir entre qué es bueno y qué es malo. Entonces, primero que nada, definir eso concretamente. Las herramientas de inteligencia artificial son herramientas de apoyo para cualquier ámbito de nuestras vidas. Bueno, primero que nada, les comento que acabo de pasar un formulario que me gustaría que puedan completarlo. Está en el chat. Si por favor pueden ingresar al chat de esta reunión y puedan dar respuesta a estas preguntas que acabo de pasarles en el formulario de preguntas. Puedan responder así rápidamente y brevemente. Son preguntas simples, preguntas sencillas, que nos van a permitir saber en dónde estamos, cómo estamos posicionados, qué utilizamos, qué no utilizamos, y dirigir un poquitito hacia lo que pensamos en esta capacitación. Bueno, las preguntas, básicamente, ya les voy a ir compartiendo los resultados de lo que ustedes van respondiendo, entonces, para que todos podamos ir mirando y tener los resultados en el momento. Bueno, por ejemplo, ya tenemos dos respuestas en la primera pregunta. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, profe. Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos unas dos respuestas iniciales. Mientras vamos esperando a las otras respuestas de los demás participantes, les voy leyendo las preguntas y me gustaría que ustedes entren y vayan contestándolas. ¿Has utilizado alguna vez herramientas de inteligencia artificial en algún ámbito de la vida? 50% que sí, 50% que no. ¿Qué herramienta? ChatGPT, sin dudas, sin lugar a dudas, y creo que no me voy a equivocar en responder que ChatGPT es la más conocida, es la más, para mí, hoy se convirtió en el ámbito donde yo trabajo, es la herramienta más útil que pudieron haber generado. Yo prácticamente ChatGPT lo tengo abierto todo el día, en todo momento, y creo que muchos de nosotros también deben estar en las mismas condiciones. Bueno, ¿en qué áreas de trabajo? Detección de plagios. Perfecto. Entonces estamos hablando específicamente del área de investigación. La percepción. Acá tenemos una respuesta en la que el 100% respondió de que pasa a ser una ventaja. Pasa a ser una ventaja dependiendo de cómo se lo utilice. Siempre buscando o teniendo a estas herramientas como herramientas de apoyo. Si pudiera darle a una herramienta de IA que realizara una tarea o una actividad, ¿qué le pedirías? Formatear en APA. Que no nos escuche el doctor Antón porque le vamos a robar sus tareas, visto que él estaba hablando en el tema anterior, era ese el tema de su curso. Entonces, al doctor Antón, cierre los oídos, por favor, doctor. Bueno, formatear en APA, detectar plagio. Yo puse esta respuesta, profe. Ah, bueno, espectacular, doctor. Sí, justamente es lo que estábamos, es lo que se puede hacer. Uno puede hacerlo por ChatGPT o bien puede hacerlo por la vía de otras herramientas. Una de ellas es Zotero, que si nos da el tiempo hoy también lo vamos a hacer una pequeña reseña de Zotero. Todo dependerá del tiempo que nos lleve.
que nos lleve esta charla. Que nos ayude con la organización de la agenda y normas APA. Perfecto. Bueno, acá ya tenemos una serie, ya tenemos más respuestas, entonces podemos mirar otras ideas que van surgiendo. Copilot, ChatGPT, Copilot, son entre los dos, son los que más van sobresaliendo. Y herramientas de inteligencia artificial en algún ámbito de la vida, bueno, el 62% dice que sí y el 37% dice que no. Bueno, entonces ya tenemos una idea de cómo está conformado el grupo y quienes ya más o menos, sin individualizar, ya de que hay personas de este grupo que ya utilizaron, de que ya conocen ciertas herramientas. Ahora, mi pregunta es la siguiente, y aquellos que ya utilizaron las herramientas, me gustaría que puedan dar por lo menos un pantallazo, más o menos desde cuándo creen ustedes que están utilizando herramientas de inteligencia artificial. A ver si alguien que respondió con sí, si puede darnos una idea desde el año pasado, desde hace un año, desde hace 2 años, más o menos desde cuándo. ¿Alguno que haya respondido que sí ya utilizó? Por favor, solo para una referencia. Entre los que respondieron que sí son, a ver, 5 respuestas. Tuvimos 5 respuestas de que sí ya utilizaron. A ver si alguno puede darnos una idea. Igual puede ser acá por la vía del chat. Hace 6 meses. Perfecto. Hace 6 meses. Tal vez alguno de ustedes nos podrá decir hace un año, hace 2 años. Perfecto. Para ir más al punto, en noviembre del año 2022, y a partir de noviembre del año 2022, surge una revolución y todo el mundo se alteró, todo el mundo informático, todo el mundo de la tecnología se alteró con la aparición de ChatGPT a través de la empresa OpenAI. OpenAI lanza su primera versión de ChatGPT en noviembre del año 2022 y esa versión de ChatGPT casi que supera y en algunos momentos superó las visitas a Google. Google es un gigante mundial de tecnología, un gigante mundial de buscadores, y apareció ChatGPT y de la noche a la mañana prácticamente tumba al gigante Google, que lleva la monotonía del mercado tecnológico hace más de 10 años. De la noche a la mañana, ChatGPT tumbó a Google. Tal es así que Google tuvo que salir corriendo, buscar alguna alternativa y lanzar su propio sistema de inteligencia artificial para redacción de textos y conversaciones en texto humano, en palabras simples, para conversar de lo más parecido posible a la conversación humana. Pero, ¿qué sucede? Hay algo que aquí tenemos que tener en cuenta. Es muy probable que el 100% de ustedes ya haya estado utilizando herramientas de inteligencia artificial hace más de 5 años, hace más de 6 años. Me atrevo a decir hace más de 7, 8 años. ¿Quién utiliza WhatsApp? Estoy prácticamente convencido y seguro de que el 100% de ustedes utiliza WhatsApp. Cuando estamos escribiendo en WhatsApp y nos sale esa sugerencia, si yo escribo mi casa es, y me sale la sugerencia ahí arriba para seguir completando, terminar la palabra o para completar una oración, me sale una sugerencia y yo digo, a veces me pregunto, ¿cómo es que adivina lo que yo quiero escribir o cómo es que adivina lo que quiero decir? Bueno, WhatsApp está utilizando herramientas de inteligencia artificial para predecir lo que yo voy a decir en base a conversaciones anteriores que yo tuve. Entonces, WhatsApp está si mal no recuerdo, hace más de 15 años atrás. Entonces, hace más de 10 años, 7 años, 8 años, el 100% de nosotros ya está utilizando herramientas de inteligencia artificial. Otro ejemplo claro y concreto. Acá probablemente también le voy a acertar en que el 100% de ustedes
esté utilizando esta herramienta de inteligencia artificial. Cuando queremos ir a Asunción, a un lugar específico, pongo Google Maps y quiero irme al Cabildo de Asunción. ¿Qué es lo que hace la herramienta? Busca la ruta más rápida, desvía las rutas cargadas, sobrecargadas en rojo. Me dice, vas a llegar por este sector, vas a llegar 5 minutos antes, por este sector 5 minutos después. Tenés que ir 200 metros, girar a la izquierda. Esa es una herramienta de inteligencia artificial que predice, que permite predecir cuánto tiempo te va a llevar llegar hasta un punto en base a la situación que va tomando, la situación del tráfico que toma, en este caso en particular, en forma en línea o en forma automática, y me da una sugerencia. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, el boom de estas herramientas surge en noviembre del año 2022 con la aparición de ChatGPT. Sin embargo, es muy probable que el 100% de los presentes en esta sala ya estamos utilizando este tipo de herramientas hace más de 5 años, más de 7 años. Una breve introducción del poder que tienen estas herramientas y de cómo, sin darnos cuenta, ya las estamos utilizando y somos herramientas tecnológicas dependientes. Bueno, pasemos a nuestro tema sin alargarnos más, porque si no, cuando entro en este punto, cuando entro en este tema, es que me apasiona mucho, me gusta mucho hablar sobre esto y, bueno, a veces se me va el tiempo. Pero paso a compartir mi pantalla para ir al punto que nosotros vamos a tratar hoy. Vamos a hablar dentro de este curso de diplomado de asesoría que está llevando y dirigiendo el doctor Antón. Entonces, el tema de hoy es herramientas de inteligencia artificial, pero aplicadas a un ámbito en el que la mayoría de ustedes, entiendo que la mayoría de ustedes y nosotros estamos trabajando, aplicadas a la investigación. Bueno, como ya hice una breve introducción específicamente, ¿y por qué hice la introducción de ChatGPT? Porque a mi parecer, y es una opinión particular, si bien hay un montón de herramientas específicas, ChatPDF, LobPDF, Umata y otras herramientas que permiten leer, que permiten resumir PDFs, que permiten digamos, buscar o similares a ChatGPT, para mí la más completa es ChatGPT, en cualquiera de sus versiones. En su versión gratuita, que es la que está disponible simplemente creando una cuenta, y ni qué decir y ni qué hablar en su nueva versión 4.0, 4.1, en la versión de voz, que también me gustaría presentarles dentro de un momento. Entonces, acá con la introducción, me gustaría presentarles a quien me va a asistir en este curso. Hola, ChatGPT. Estoy en el curso de herramientas de IA aplicadas a la investigación. Por favor, si puedes saludar y presentarte y presentar el tema que te acabo de mencionar. Buenos días a todos. Bienvenidos al curso sobre herramientas de inteligencia artificial aplicada a la investigación. Mi nombre es ChatGPT y seré su asistente a lo largo de este evento. El magíster Richard Ruiz Díaz nos guiará en este interesante viaje, profundizando en cómo podemos aprovechar herramientas como ChatGPT y Plagius para nuestra labor investigativa. Espero que disfruten y aprendan mucho. Muchas gracias, ChatGPT. Quiero que te quedes ahí, me esperes, y cualquier duda que surja o si yo no sé responder alguna de las preguntas de los presentes en esta sala, entonces te pediré ayuda. Perfecto, Richard. Aquí estaré para ayudar en lo que necesites. Si surge alguna pregunta o tema en el que pueda colaborar, no dudes en llamarme. Que continúe el aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, les comento que tenemos un asistente. Cualquier duda que ustedes tengan en el proceso, si yo no les puedo responder, entonces vamos a recurrir a nuestro asistente. Perfecto, vamos a nuestro tema.
Voy a dejar de compartir y volver a compartir un momento porque no me está presentando. Si me confirman, por favor, si pueden ver pantalla completa, entonces arrancamos en esta parte de nuestra capacitación. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, el objetivo de este, y como también les comentaba el doctor Antón, el objetivo de este curso es brindar herramientas que sean, que hagan posible mejorar la eficiencia, que sean de ayuda para mejorar la eficiencia y la precisión a través de uso de estas herramientas. Estas herramientas aplicadas a la investigación desde noviembre del 2022, no solamente en esta área de investigación, sino que en todas las áreas, ofrecen nuevas formas de gestionar, de analizar y de presentar datos, ¿verdad? Dependiendo de cómo se lo pide. Depende mucho, el resultado de lo que nosotros obtengamos de esta herramienta depende en un 90% de cómo nosotros le pedimos. Eso se llama prompt, P-R-O-M-P-T. Si yo escribo un prompt correcto, voy a obtener en un 99% una respuesta correcta. Sin embargo, si mi prompt es muy divagante, es muy amplio, entonces la herramienta no va a saber hacia qué lado disparar. Va a tomar las conversaciones anteriores que tuvo con el usuario y va a dirigirse hacia ese lado, no sabiendo así si esa es la conversación o si ese es el resultado que uno desea. Bueno, vamos a explorar algunas herramientas, las más destacadas, como les dije, mi preferida es ChatGPT, y veremos también, para el caso de plagios, hice una grabación del proceso y del resultado, me gustaría mostrarles el resultado. Esto también lo vamos a cargar como un anexo o como un material adicional de plagios del proceso, de cómo se hace, cómo Plagius hace la revisión de los manuscritos para detectar el porcentaje de coincidencia. ¿Por qué hice una grabación? ¿Por qué hice un video? Pues porque dura aproximadamente 15 minutos, 20 minutos el proceso, dependiendo del material o dependiendo de la longitud del manuscrito. Entonces hice una grabación, yo les voy a mostrar así rápidamente el proceso y les voy a mostrar el resultado. Bueno, volviendo a ChatGPT, una breve reseña, es una herramienta de inteligencia artificial. Esto es importante, basada en modelos de lenguaje avanzado. O sea, para poder crear ChatGPT, tuvieron que recargar más de 175.000 millones de palabras y estructuras de palabras. O sea, unir las palabras con tipos de estructura, probar, analizar, códigos que puedan generar de que esas palabras se unan o den un resultado, el resultado que espera el usuario. En el contexto de la investigación, ChatGPT puede desempeñar múltiples roles. ¿Cuáles son los roles que nosotros podemos pedir a ChatGPT? Redacción asistida, que nos asista en la redacción, o sea, ayudar a redactar secciones, pequeños textos, cuando por ejemplo yo tengo con mis palabras, le digo, tengo la siguiente idea, tengo la idea de crear un robot explorador con herramientas tecnológicas y sensores. ¿Podrías ayudarme a redactar un pequeño párrafo introductorio a esto? Y entonces eso es lo que nosotros vamos a pedir. Depende mucho del prompt que nosotros generemos para la respuesta que nosotros obtengamos. Generar ideas. Hoy, por ejemplo, tengo que presentar un trabajo de investigación referente al área de sociología y no sé qué temas presentar. Tengo una idea, me gusta mucho trabajar sobre la interacción humana, me gusta mucho trabajar en eso. Entonces, le pongo eso, dame 5 ideas, 10 ideas
sobre los temas que puedo investigar, sobre sociología y que tengan que ver con la interacción humana. Nos va a dar ideas. Si no nos gustan esas 10 ideas, dame más ideas. Por ese lado, empezamos a utilizar las herramientas. Revisión de estilo. Ofrecen correcciones o recomendaciones para mejorar la claridad y la precisión y el tono académico. En esto es espectacular. Si yo estoy redactando y me cuesta redactar, a veces redacto con algunas muletillas o con algunas palabras que no vienen a la redacción o que no suenan formal o que no suenan académico. Entonces, es espectacular la forma en que reconvierte, en que regenera, en que reescribe los textos. Y en este caso, asistente como investigación, ayudarnos a sintetizar. Sintetizar. Yo puedo cargar un artículo completo a ChatGPT y pedirle que me resuma. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no vamos a leer artículos. Nos encontramos en la situación de que no vamos a leer artículos. No. Nos ayuda a ganar tiempo. Me pasaba mucho de que cuando estaba haciendo la tesis de maestría, mi tutor me enviaba 20 papers. Me decía, lee y saca lo que sea necesario para tu trabajo o lo que necesites para tu trabajo. Y saben que en aquella época eran 20 papers y de esos 20, 16 o 18 eran en inglés, en figurillas. Nosotros los estudiantes nos veíamos en figurillas, pues primero que nada teníamos que traducir. Y no es como ahora que copias y pegas y tenés todo el artículo traducido o tenés toda la introducción con la traducción hecha. No, era párrafo por párrafo y a veces el traductor de Google traducía mal. Tal es así que en algún momento en mi abstract hice la traducción al inglés utilizando el traductor y había una palabra que no me traducía bien. Entonces yo agarré y le quité esa palabra en inglés que a mí me molestaba porque no me parecía que estaba bien o mal. Sin embargo, el tutor me dice, porque no tiene sentido no tiene sentido tu resumen. Que pasame así tal cual como te hizo la traducción. Y le paso y me dice, te faltó esta palabra. Y así eran situaciones diferentes que seguramente muchos de ustedes también habrán pasado. Entonces, esta asistente para investigación, esto de ayudarnos a sintetizar artículos complejos. Caro me da la posibilidad de cargar un artículo, le pido que me resuma y le puedo pedir que me diga si el artículo está hablando o no. Yendo al tema inicial sobre sociología y sobre la socialización humana, le puedo pedir que lea y que analice si está hablando o no sobre el tema puntual que yo quiero tratar. Si está hablando, bueno, espectacular. Este me va a servir para mi trabajo de tesis. No está hablando. Ah, bueno, entonces descartado. Entonces nos ayuda a sintetizar, generar resumen y espectacular, explicar conceptos difíciles. En informática nos se dan una idea, lo que nos ayuda para entender códigos, para codificar, para buscar errores en el código, para corregir esos errores. Algo que nos tomaba antes muchísimo tiempo, horas y horas de analizar el código, hoy en 3 minutos está solucionado. Entonces, nos facilita la vida. Eso no deja o no hace de que yo como programador o de que yo como investigador deje de estar haciendo el trabajo. Claro, yo le doy el sí final o el no final. No, esto no es así, no quiero esto, no me gusta esto. La decisión final la tiene el usuario. Bueno, hablábamos de Plagius. Plagius es una herramienta diseñada específicamente para detección de plagio en textos académicos. La función principal es analizar los documentos y comparar con todas las fuentes o el 90% de las fuentes existentes en Internet o en las revistas académicas, en las revistas de publicación y analizar si no está citada o si no está referenciada, entonces detecta de que es un plagio. Si ya está en algún repositorio institucional, detecta y te dice el porcentaje de plagio
le llama plagio en este caso, ¿verdad? El porcentaje de coincidencia de ese material o de ese manuscrito. En artículos académicos, sirve para artículos académicos que deben cumplir con altos estándares éticos. Bueno, el caso específico de la revista Arandú, que tiene como director al doctor Antón, tiene una aceptación de hasta 25-30% de coincidencia. Entonces, utilizando plagio, si el manuscrito tiene ese porcentaje de coincidencia con otros materiales, entonces ahí se le devuelve al autor y el autor debe corregir, debe mencionar, debe referenciar. Detección de plagios, generar informes a través de un PDF, puedo cargar el PDF y puedo generar el resumen y un informe detallado de las secciones que yo necesito. Y corrección de textos. Plagio se ha vuelto indispensable para quienes buscan garantizar la integridad y originalidad de las investigaciones. La mayoría de las revistas, por lo menos aquellas que no son depredadoras, utiliza este software para la detección de coincidencias en las redacciones. Bueno, hablemos un poquitito de los beneficios. Ahorro de tiempo, así como estábamos hablando, en la redacción y corrección de textos. Asistencia, y subrayo esta palabra, asistencia en la generación de ideas y mejora de la fluidez académica, mejora de la productividad, nos puede ayudar un montón con resumir textos, elegir los textos que necesitamos, que sean los correctos y que sean los derivados a nuestro tema. Bueno, conceptos básicos de ChatGPT, acá no me quiero detener mucho, simplemente, porque ya venimos hablando hace rato de ChatGPT, simplemente mencionar de que es una herramienta para generar texto similar al humano y la empresa desarrollada es OpenAI. Bueno, les comentaba sobre el prompt. Cuando hablábamos del prompt, el prompt es importantísimo porque es el texto que va a recibir la herramienta de inteligencia artificial para darnos el resultado o para darnos la respuesta. A mayor detalle del prompt o a mayor especificación, entonces mayor o mejor es el resultado. Entonces, acá hay un primer ejemplo de este prompt. Estoy desarrollando una investigación sobre el impacto de las energías renovables en pequeñas ciudades. ¿Qué preguntas de investigación podría formular para abordar este tema? Acá hay un ejemplo específico sobre cómo establecer un prompt y cómo generar las preguntas de investigación. O sea, primero que nada, acá ya tenemos, le estamos diciendo que estamos haciendo una investigación. Voy a dejar de compartir por un momento para poder pasar acá. Si cualquiera de ustedes tiene abierto en este momento ChatGPT y quieren ir probando, sería genial, pues vamos a poder notar de que a cada uno es muy probable que nos vaya dando una respuesta diferente, muy similar. Si ponemos la misma pregunta, va a ser muy similar la respuesta que nos dé, pero es muy probable que vaya cambiando o parafraseando en el texto. Entonces, me gustaría compartir con ustedes ChatGPT, un momentito. Bueno, a partir de aquí, antes de iniciar las pruebas y esta sección de muestra de cómo ir utilizando o de tips de cómo utilizar ChatGPT, me gustaría que por favor con una reacción levantando la mano, simplemente levantando la mano acá en la reunión, me gustaría que me puedan decir quiénes de ustedes tienen usuario en ChatGPT. Me gustaría ver para entonces entender de que todos conocemos la herramienta, por lo menos lo habremos utilizado una o dos veces. Entonces, por favor, si pueden, por medio de la reacción, levantar la mano, así, ahí ven. Entonces, acá Perla tiene ChatGPT, estoy viendo que Perla tiene ChatGPT, levanté ya la mano yo también, pues yo también tengo, Gloria también tiene, veo que Carolina también, Ruth también, bueno, perfecto.
Maida Pintos también. Excelente. Entonces estamos hablando de que la mayoría por lo menos conoce la herramienta, tiene un usuario en la herramienta. Si no tienen usuario en la herramienta, y para que puedan crear el usuario, para que puedan crearse su propio usuario, yo les voy a dejar el link acá en la conversación, en el chat. Ustedes le dan clic ahí y simplemente con su correo se registran. Imagínense que esta es la versión gratuita. La versión paga tiene mejores respuestas, tiene respuestas más rápidas, tiene más opciones y tiene habilitada la versión de voz, que es la que yo les acabo de mostrar y que les presenté como mi asistente en este momento. Bueno, van a encontrar la pantalla de ChatGPT de esta manera y nos dice ya desde el principio, nos dice en qué puedo ayudarte. Un tip importantísimo y un tip para poner el contexto en toda la conversación que vamos a tener con ChatGPT, con este redactor, es primero que nada contextualizar. Entonces, teniendo en cuenta la primera pregunta que le íbamos a hacer, el primer prompt, que era de que estamos desarrollando una investigación sobre el impacto de energías renovables en pequeñas ciudades, ¿qué preguntas de investigación podría formular para abastecer este tema? O para abordar este tema. Entonces, contexto. Primero le pongo en contexto y le digo, soy investigador. Soy investigador de energías renovables. Vivo en Paraguay. Ponerle en contexto porque la respuesta que nos va a dar puede ser una respuesta de Estados Unidos y no es una respuesta que yo necesito. Estoy realizando un trabajo de investigación y necesito hacerte unas preguntas. Bueno, tal es la naturalidad con la que se expresa. Me dice, claro, aquí estoy para ayudarte con tu investigación sobre energías renovables, siéntete libre de hacer todas las preguntas que tengas. ¿En qué área específica de energías renovables te estás enfocando para tu trabajo? Bueno, cuando ya sabemos en qué área específica, estoy trabajando en energías hídricas, energías renovables. El ámbito hídrico. Corríjanme si estoy haciendo una bobada con los términos que voy poniendo. De hecho, que seguramente me va a corregir acá. Pero si hay alguien de esta especialidad o si alguno de ustedes quiere ir probando con su especialidad, entonces simplemente me avisan y vamos probando juntos acá a ver qué respuesta vamos obteniendo. Entonces, ya le estoy poniendo en contexto de que trabajo en energías renovables del ámbito hídrico. Entonces, interesante enfoque, ok. ¿Tu investigación se centra en algún aspecto específico de la energía hídrica, como la optimización, como el impacto ambiental, desarrollo de nuevas tecnologías, o tal vez está analizando políticas y su implementación? Bueno, ya le puse en contexto, ya le dije de qué se trata mi investigación, ya le dije que soy un investigador. Ahora paso a la pregunta específica de lo que necesito. Entonces, tip importante, poner en contexto a ChatGPT. Poner en contexto, ¿para qué? Para que me dé la respuesta más acertada, la respuesta más cercana a lo que yo necesito. Estoy desarrollando una investigación sobre el impacto de energías renovables en pequeñas ciudades. ¿Qué preguntas de investigación podría formular para abordar este tema? Entonces, acá le pongo la pregunta, prompt, y me da las opciones. Impacto económico, impacto social, impacto ambiental, aspectos técnicos, políticas y regulación. Fíjense que en no más de 3 minutos,
ya tenemos una asistencia, una orientación. Insisto que esto lo vamos a utilizar como orientación y es el que tiene la decisión final de tomar o no tomar, de ajustar o de acomodar el texto, la respuesta o las palabras. El que tiene la decisión final soy yo, es el usuario. Entonces, aquí entra mucho en juego y es algo que vamos a tratar en la parte final sobre los aspectos éticos de estas herramientas. ¿Cómo juega, por ejemplo, el hecho de que yo agarre esto y copie y pegue? ¿Cómo juega, cómo impacta en lo ético, en lo profesional? Lastimosamente, en nuestro país no existe aún una regulación, normas o leyes así específicas sobre estas herramientas. Más que Plagius, algunas que otras revistas científicas están tomando algunas determinaciones al respecto, pero todavía no es generalizado, todavía no hay un consenso general sobre estas situaciones. Entonces, en el aspecto o en el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos o nos desempeñamos, el aspecto ético es importantísimo, es fundamental y es súper necesario que nosotros, éticamente como investigadores y como desarrolladores, tomemos esto como asistencia, como un ayudante o como una ayuda. ¿Cómo ha afectado la implementación de energías renovables al desarrollo económico de pequeñas ciudades? Bueno, yo le pondría ahí algo más específico. De pequeñas ciudades, es muy amplio, para mí es muy amplio, tal vez lo voy a seccionar más. ¿Cómo, y lo voy a reacomodar? Por ejemplo, ¿cómo ha afectado la implementación de energías renovables al desarrollo económico de la ciudad de Asunción? Centrando mi estudio, centrando mi investigación a ese sector. ¿Cuáles son los costos y beneficios a largo plazo de adopción de energías renovables en comparación con otras fuentes de energías tradicionales en pequeñas ciudades? Bueno, entonces, la idea de estas herramientas es utilizarlas como orientadoras. Y aquí ya tengo prácticamente el desarrollo completo de las preguntas respecto a impacto económico, impacto social, impacto ambiental. Ya me da la idea y yo lo voy utilizando de acuerdo a dónde quiero dirigir mi investigación, de acuerdo a dónde quiero ir y parar y a qué resultados quiero llegar. Entonces, como tips, primer punto, y me gustaría que esto lo anoten, tips principal, poner en contexto. Se habrán dado cuenta que yo más arriba le dije, primeramente, que soy investigador de energías renovables, de que vivo en Paraguay y estoy realizando un trabajo de investigación y necesito hacer unas preguntas. La herramienta me va preguntando para ponerse mejor en contexto, para acomodarse mejor, para saber de qué se trata específicamente. Y a partir de ahí ya le voy dando las indicaciones. Bueno, por un lado ya tenemos un ejemplo, siempre hablando de energías renovables. Muy bien, ya tengo entonces las preguntas. Vamos a suponer que ya tengo la orientación para las preguntas iniciales, para estructurar las preguntas. Ahora necesito qué teorías o enfoques claves puedo incluir. Les voy dando algunos ejemplos de cómo ustedes pueden ir direccionando. Es como que ustedes le estén preguntando a un profesor, profesor, ¿qué teoría puedo incluir en este trabajo de desarrollo? ¿Verdad? Y siempre me va, fíjense que yo le pongo qué teorías o enfoques clave podría incluir y me da, siempre hablando del mismo tema, teoría del desarrollo sostenible, me va a una descripción, una aplicación, teoría de la transición energética, enfoques, teoría de innovación tecnológica, y sigue, ¿eh? Y no le tarda más de un minuto en darme un montón de información que yo voy a analizar en base a lo que necesito, voy a utilizar solamente lo que necesito. Otro ejemplo, y aquí sí ya entra mucho el aspecto ético
del investigador. Ayúdame orientándome a redactar la introducción de un artículo científico sobre el tema. Bueno, le pido la orientación. Como esta herramienta ya está, la mayoría, muchas personas le van pidiendo directamente la introducción, la herramienta te genera directamente la introducción. Y aquí es donde nosotros, nuevamente, como usuarios, tenemos que ser cuidadosos, trabajar siempre bajo el marco ético. ¿Por qué? Porque no se sabe, a ciencia cierta no se sabe quién es el autor de esta introducción, ¿no es cierto? Entonces, para que sea una autoría nuestra, tiene que tener nuestro toque, tiene que tener nuestra redacción, tiene que tener nuestro enfoque. Los detectores de plagio y los detectores de redacción con herramientas de inteligencia artificial utilizan mucho las estructuras. O sea, estas herramientas generan el texto a través de estructuras predeterminadas y los detectores detectan eso. Entonces, yo no puedo agarrar y copiar y pegar esto a mi trabajo y ponerlo como introducción. ¿Por qué? Porque va a saltar como como detectado o como escrito con herramienta de inteligencia artificial. Entonces, de antemano les digo que si la revista en la que ustedes van a publicar o la revista en la que ustedes van a trabajar o piensan publicar, revista académica, utiliza Plagius, Plagius tiene la opción de seleccionar detección con detección de redacción en inteligencia artificial. Bueno, y acá ya me dio la introducción, eso es lo que les decía. Está acostumbrado a redactar toda una introducción y acá ya me dice, más abajo me dice, estructura recomendada, contextualizar, contextualización global, enfoque local, vacíos, objetivo del artículo, hipótesis, metodología y relevancia. Esta es la estructura con la que redactó esta introducción y que nos va a servir como guía, insisto, nos va a servir como guía para la redacción con nuestros propios términos, con nuestras propias palabras de la introducción que yo necesite. Entonces, otro tip es pedirle que nos oriente, pedirle la estructura. Acá ya tenemos, por ejemplo, la estructura de la introducción a un artículo científico. Muy bien, ya tengo la introducción, pero necesito saber la estructura de un artículo científico IMRD. Bueno, estoy pidiendo la estructura. Por favor, siéntanse libres de preguntar. Hay dos vías habilitadas. Una es la vía del chat, pueden preguntar tranquilamente por esa vía, o bien levantar la palabra si tienen una pregunta más específica, levantan la mano para cederles la palabra y guiarles un poquitito en la duda o en la consulta que ustedes tengan. Bueno, le pedí una estructura. Le pedí la estructura que sea introducción, método, resultado y discusión. Y me da la estructura, ciertamente. Título, resumen, palabras clave, introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones. Ya tengo la estructura. A partir de ahí, fíjense ustedes que me va diciendo, ya tengo el desarrollo, debe ser claro, debe incluir palabras clave, el resumen tiene que tener objetivos. Puedo pedirle inclusive que me dé la estructura del resumen, que me dé la estructura de introducción, acá ya me está dando brevemente. Métodos, puedo pedirle qué metodología me recomiendas. Con el trabajo que te vengo mencionando. Le pido para que me oriente qué metodología utilizar. Me sigue diciendo, y fíjense que se ubicó,
Yo ya pasé 3 temas diferentes más o menos y dentro de la conversación se sigue ubicando el impacto de las energías renovables en pequeñas ciudades, que era el tema inicial que nosotros habíamos mencionado desde el principio. Me dice, te sugiero una metodología mixta que combine enfoques cualitativos y cuantitativos. Cuantitativo me da algunas referencias, análisis de datos, fuentes de datos, variables, herramientas. Enfoque cualitativo ya me va orientando. Para esto es bueno esta herramienta. Para esto debemos utilizar y para esto nos va a servir un montón. Y fíjense cómo nos ahorra tiempo, cómo nos da productividad, cómo nos ayuda a avanzar rápidamente en el proceso de un trabajo, en este caso específico de un trabajo de investigación, de un artículo científico, de un trabajo de tesis o de un trabajo de investigación en general. Bueno, entonces ya tengo el tema, tengo preguntas orientadoras, tengo qué metodología puedo utilizar. Le puedo pedir que me ayude a generar un instrumento para la aplicación de la metodología, instrumento de recolección de datos. Y me da me empieza a generar un cuestionario para datos cuantitativos. Información general, me dice ciudad, año de implementación, tipo de energía, para especificar. Un cuestionario me está armando una base, siempre insisto, base de información. Una guía para una entrevista semiestructurada para los datos cualitativos. Me tira la información y al final me dice un pequeño resumen de lo tratado. Estos instrumentos permitirán obtener información tanto cuantitativa como cualitativa para analizar el impacto de los proyectos. Bueno, acá entra la mano expertise del investigador que va a saber qué preguntas utilizar, qué información utilizar, si estas preguntas están bien dirigidas, si no están bien dirigidas, si se adecuan a la zona que yo voy a aplicar, si se adecuan a las personas que yo voy a aplicar. Entonces ahí ya nuevamente entra la mano y la decisión del usuario o del investigador. Por eso insisto de que estas herramientas son herramientas de complemento, de guía, de complemento, de asistencia. Bueno, excelente. Ya tengo aquí la estructura, ya tengo las preguntas, después puedo avanzar con las siguientes partes. Pero ¿qué pasa? Necesito la información. Necesito obtener la información, necesito buscar información y tengo millones de papers, millones de documentos que me proveyó mi tutor, millones de documentos que me proveyó Internet, que buscando Internet encontré un montón y descargué un montón de papers o de herramientas. Entonces, quien más, quien menos, buscando en Internet, descarga, y anteriormente después nos sentábamos a leer y a buscar la información específica de lo que necesitamos. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Derivar eso. Voy a derivar esa información o esa actividad. Bueno, fíjense que no se ha podido cargar el archivo que yo acabo de intentar cargar, pues ya se terminó el ChatGPT en su versión gratuita tiene un cierto límite en donde puedes hacer preguntas, puedes hacer cargas de archivos hasta cierto punto. Voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir otra versión, donde es la versión paga, pero esa restricción está simplemente por un lapso de 5 horas, o sea, aquí puedo dejarle descansar un ratito y dentro de 5 horas ya empezar a trabajar con el archivo. Y me voy a remitir a otra
a otra versión donde sí tengo la... Bueno, esta es otra versión. Aquí en esta versión, fíjense que esta es la versión paga, digamos. En esta versión me permite crear mi propio GPT donde yo puedo, por ejemplo, revisor de papers. Yo tengo estudiantes de la licenciatura en donde le pedimos que realicen un artículo científico y como tengo 35 alumnos, 35 estudiantes, he generado mi propio revisor de papers que me permite habilitar o crear mi propio chat GPT y yo simplemente le voy cargando los archivos, le voy cargando los artículos o los manuscritos y me hace una revisión, me hace un pequeño resumen, me hace correcciones, me dicta correcciones. Entonces, a través de este tipo de papers que uno puede ir generando automáticamente o individualizado. ¿Cuánto cuesta la versión 4? Bueno, la versión 4 o la versión que te permite hacer este tipo de preguntas o este tipo de generalidades o de personalización está en torno a los 150.000 guaraníes, ya el tipo de cambio, 150.000 guaraníes mensuales y es disponible hasta para 5 usuarios. O sea, puedo tener yo y, otras 5 personas pueden habilitar en su computadora. Bueno, acá sí, fíjense que yo puedo pedirle que me dé la respuesta en portugués, que me dé la respuesta en cualquier idioma. En este momento yo necesito la respuesta que me va a dar, necesito en español. Entonces, buscamos español. Necesito respuestas en español. Y aquí cargo y le pido. No me acuerdo el tema que estábamos hablando, tenía en la otra conversación, voy a mirar un ratito, siempre para trabajar sobre el mismo tema. Le estoy pidiendo que analice este manuscrito, le digo que, fíjense, es digamos, tan humana la respuesta que a veces hasta yo me confundo y le pido por favor, imagínense, le estoy pidiendo por favor a una máquina de que por favor verifique, causa gracia, ¿no es cierto? Por favor verifique si tiene una estructura IMRD, verificar también si es un artículo referente al tema. Entonces, para saber yo si voy a utilizar o no voy a utilizar este manuscrito. Y al final, dame un resumen de lo que trata este manuscrito. Bueno, manuscrito o artículo. Yo entiendo que creo que esto todavía no está publicado, entonces por eso le pongo manuscrito. Bueno, fíjense, me dice, ha revisado y tiene como título la educación como un universo interdisciplinario, desafíos y oportunidades en diferentes esferas del conocimiento. No aborda el tema impacto de las energías renovables en pequeñas ciudades. Su enfoque principal es la educación interdisciplinaria en América Latina. Y cómo la interacción entre diversas áreas. Bueno, entonces, ¿qué obtengo yo acá? No necesito leer por completo esto. No está tratando el tema que yo estoy investigando. Entonces, no me interesa y automáticamente descarto esta posibilidad. Descarto la posibilidad de utilizar este PDF, digamos, o este archivo. En cuanto a la estructura,
es esta, me dice que tiene introducción, metodología, resultados y discusión. Bueno, es más o menos lo que necesitaba, no es el tema, pero bueno. Y me da un resumen. Analiza cómo una integración de diferentes esferas del conocimiento puede mejorar la educación en América Latina, destacando la importancia de una educación interdisciplinaria. Se mencionan que disciplinas como la medicina, filosofía, ingeniería, entonces definitivamente no es mi tema, entonces no me interesa. Sin embargo, si mi tema era referente a desafíos y oportunidades en esferas del conocimiento, era sobre educación interdisciplinaria, era sobre educación interdisciplinaria en Paraguay, entonces este manuscrito sí me iba a servir, estoy viendo acá por medio del resumen, sí me va a servir, entonces este puedo agarrar y utilizar y le voy haciendo preguntas sobre el manuscrito. Le puedo preguntar sobre este trabajo, le puedo preguntar de qué país específicamente es este artículo. Se define en el trabajo. Entonces, quiero saber de qué país es. Y ahí me dice, menciona que su autor es Kennedy Chiara Sánchez, afiliada a la Universidad Benito Juárez, en Florencia, Caquetá, Colombia. O sea, ok, es de Colombia, me va a servir. Si mi tema era de educación interdisciplinaria, sí, me va a servir como referencia para tomar de Colombia. Entonces, puedo ir tomando esta como referencia. Y así, acá les muestro cómo podemos utilizar a estas herramientas, podemos utilizarla como orientadoras, podemos utilizarla como guías para, para los trabajos, no solamente trabajos de investigación, sino que estos trabajos, aquellos que nos lleven a desempeñar estas y otras actividades. Dejo como tarea para el doctor Antón de que ese ejercicio que él le estaba dando anteriormente a ustedes puedan copiar y pegar a ChatGPT y pedirle la referencia a normas APA, o de por ahí si tienen a mano, me comparten o comparten acá el chat o prueban ustedes mismos, entonces para obtener respuestas. Bueno, como les dije al principio, yo me emociono mucho y empiezo a hablar sobre este tema que me apasiona mucho, pero también no quiero dejar de mencionarles y de mostrarles un poquitito cómo funciona Plagius y cuál es el resultado que nos da Plagius respecto a una revisión de los manuscritos o de artículos. Entonces, me gustaría, salvo que haya alguna pregunta específica sobre este tema, el tiempo lastimosamente es muy corto. Cuando hablamos de este tema puede ser muchísimo más amplio, muchísimo más largo, pero bueno, tal vez en otra oportunidad, en otro curso específico sobre herramientas de IA aplicadas a la educación, entonces podamos ver y podamos conversar un poco más del tema. Entonces me gustaría mostrarles el resultado que nos brinda Plagius respecto al análisis de un artículo o de un manuscrito que les voy a compartir brevemente. Para mirar cómo es el resultado cuando Plagius. Bueno, les comparto un video, como les dije, yo les voy a dejar este video como parte de un material. Este video es cómo funciona Plagius y cómo realiza el análisis. Es sencillo, uno ingresa a Plagius y carga el archivo, así como yo acabo de cargar el archivo a ChatGPT, entonces Plagius también hace lo mismo. Uno ingresa a Plagius y carga el archivo y me da este resultado. Resultado del análisis. El archivo tal, me dice que sospechas de Internet. O sea, este artículo, este manuscrito tiene 51,93% de concordancia. O sea, textos que están en este artículo, que no están referenciados, pero que están en Internet, pudiendo estar en repositorios o pudiendo estar en revistas científicas. Y me da un detalle de
las direcciones más relativas encontradas. Me dice dónde, en qué revista están o en qué repositorio está la mayoría de los textos. No son solamente palabras, ojo, no son palabras, son párrafos o son oraciones aquellas que se muestran aquí como resultado. Entonces, me dice que en esta dirección está un 33%, en esta otra dirección está un 32%, y así me va mostrando las coincidencias en qué dirección va encontrando cada parte. Avanzo un poquitito más, inclusive me muestra aquí, cuando yo pongo encima, me dice este texto o este párrafo o esta oración está en esta dirección, en esta dirección. Entonces, nosotros podemos saber en qué revista está publicado este artículo, en qué revista o en qué repositorio está publicado este manuscrito o este artículo. Entonces, Plagio da a este nivel de detección. Te dice dónde está, dónde se publicó, qué porcentaje, qué palabras. A veces te muestra las referencias, si alguien usó copiar y pegar de las referencias de otro artículo para aumentar las referencias en su manuscrito. Si alguien hace copiar y pegar, bueno, Plagius lo detecta. Si alguien copió y pegó un texto y no referenció, Plagius lo detecta. Sin embargo, si se hace referencia, entonces omite esa parte. Me gustaría volver a mostrarles aquí la parte donde muestra el resultado de sospechas confirmadas, sospechas en Internet, sospechas confirmadas 48%. O sea, este artículo no es apto o no pasa para una publicación, por ejemplo, en la revista de la UTIC. ¿Por qué? Porque la UTIC solamente, si no me equivoco, es 25 o 30%, no recuerdo bien, de por ahí el doctor nos ayuda un poquitito con eso, de sospechas. Entonces, este artículo no es apto para publicación en la revista. Después tenemos sospechas de texto generado por IA. Hay un 15% de sospechas de texto generados por IA. Respecto a esto, no hay todavía un consenso generalizado, no hay todavía un consenso de cuánto por ciento es lo ideal o cuánto por ciento es lo que va a aceptar cada revista. Entonces, al respecto, depende de cada revista, depende de cada editorial. Pero Plagius ya incluye esa búsqueda, ya incluye ese análisis de texto generado con IA. Plagius nos dice al final que el texto analizado es el 92%. O sea, revisó todo el artículo, tiene, según Plagius, 15% de texto generado por IA y un 48,46% del texto que ya está publicado en otra revista o en otra editorial, en otro lugar. Eso es, por otro lado, también les voy a dejar este material para que ustedes puedan revisar el paso a paso de cómo usar Plagius. El Plagius es una herramienta que se compra. Sin embargo, sí hay herramientas de detección de plagio o de detección de IA gratuitas, solamente que hay que copiar y pegar cada párrafo o cada texto o hasta 2000 palabras nomás, y luego ya hay que hacer un pequeño pago. Entonces, hay herramientas gratuitas, pero tienen sus limitaciones. Puedes hacer hasta 2000 palabras por día, hasta 2000 palabras y durante 5 horas se corta, y así en general. Eso es en el caso de detección de plagio y de IA, de texto generado con IA. Y no me gustaría cerrar la presentación. Entiendo que tenemos hasta las 19:30. Entonces, voy a compartir la última parte de la presentación, que también es súper importante y que me gustaría compartirlo con ustedes. Antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas, dejaríamos unos 5 minutos para preguntas y respuestas que ustedes tengan y que podamos aclararlas acá en esta sesión. Como les dije, me apasiona mucho cuando hablo sobre estas herramientas. Me gusta mucho hablar sobre estas herramientas y tal vez a veces me paso de mambo con ChatGPT porque para mí es la mejor de todas.
pero me gustaría también escucharles a ustedes. Bueno, sobre los aspectos éticos, plagio y originalidad, el uso de herramientas de IA como ChatGPT y Killbot es otra de las herramientas. Plantea preocupaciones, así como veíamos en las preguntas del formulario que les pasé, hay algunos que lo ven como una desventaja y otros que lo ven como un desafío. Pueden asistir mediante la redacción de textos, reescribir fragmentos y existe riesgo de que los estudiantes o los investigadores presenten el trabajo generado por IA como propio sin reconocer la asistencia. Un minutito, voy a cargar mi batería. Un ratito, por favor. Bueno, disculpen. Esto desafía los principios de integridad académica, eso era lo que hablábamos al principio, y este tipo de prácticas suele dificultar la evaluación, la evaluación honesta del conocimiento. Bueno, se presenta una situación muy especial de que nosotros hoy como docentes ya no podemos dar trabajos prácticos a los estudiantes y decirle, haceme un ensayo sobre la energía renovable hídrica. No podemos porque los chicos recurren a ChatGPT y tienen el ensayo en 2 minutos. Entonces, plantea un recambio tanto de todos los aspectos. Entiendo que ustedes también deben ser docentes, entonces plantea un cambio en la forma de enseñar, en la forma de investigar, en la forma de evaluar, en la forma general. Acá hay algo, una pregunta que no prácticamente nadie sabe cómo responder. Propiedad intelectual y derechos de autor. Si bien van a encontrar entre los materiales que les dejé y que entiendo que el doctor Antón ya cargó al aula virtual, unas reglamentaciones, unas escrituras de la UNESCO respecto a esto, respecto a las herramientas, respecto a los derechos de autor. Es una cuestión emergente, ¿por qué? No sabemos quién tiene los derechos sobre el contenido generado. La pregunta es si una IA produce un artículo académico, ¿a quién pertenece ese contenido? Los estudiantes y los académicos podrían preguntarse si las herramientas que utilizan deberían recibir algún crédito o si el resultado final debería considerarse como completamente su trabajo. Si los datos de entrenamiento incluyen trabajos protegidos por derechos de autor de otras personas, ¿hay violación? ¿Hay algo legal al respecto? Bueno, y acá se plantea un desafío en la reducción del pensamiento crítico. Si nosotros no sabemos utilizar, si no lo utilizamos correctamente, cada vez vamos a saber escribir menos, expresar menos nuestras ideas. Como ya le pedimos que nos redacte la introducción y nosotros solamente vamos cambiando, después cuando tengamos que hacerlo realmente nosotros a puño y letra, nos vamos a ver en figurilla. En lugar de desarrollar argumentos propios, bueno, los académicos y estudiantes podrían confiar en la IA para generar ideas. Era lo que más o menos estábamos viendo, entonces aquí hay algo que nos tiene que hacer parar la oreja. En educación, el objetivo es que los estudiantes aprendan a resolver el problema de manera autónoma. En este caso, la IA puede obstaculizar ese proceso si no se utiliza con moderación y con la orientación adecuada. Otro aspecto es el impacto en la autonomía académica. Puede alterar la dinámica en el poder de la academia si se implementan sistemas automatizados de evaluación. Fíjense que sistemas automatizados de evaluación o de recomendación académica sin la supervisión adecuada. La mayoría de las revistas utilizan esta herramienta que yo les decía, plagios. Pero ¿qué pasa si ese resultado está mal? ¿Qué pasa si ese 48%, 48,36% está mal y yo realmente hice mi trabajo? Tal vez no le cité, no le referencié como corresponde, pero hice el trabajo o no escribí con redacción IA. Fíjense
y tengan ustedes en cuenta hasta qué punto llega de que se ingresó un fragmento de lo escrito en la Biblia, se ingresa a un detector de plagio de redacción de texto por IA, y el detector de redacción de herramienta IA da un resultado cercano al 96% de que ese texto que está en la Biblia, ese fragmento de la Biblia, estaba redactado por inteligencia artificial. Imagínense, entonces, hasta cierto punto tenemos que confiar y siempre tenemos que cuestionar, siempre tenemos que criticar. Responsabilidad y errores en las decisiones. ¿Quién asume el error de que Plagius me dio una respuesta que no corresponde, o de que ChatGPT me dio información incorrecta? ¿Quién asume el error? El error lo tiene que asumir el usuario, es quien presenta la información, es quien va a publicar la información o es quien va a utilizar la información. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Nos quedan 2 minutos más, pero dejo este tiempo para las preguntas que ustedes crean conveniente, para las preguntas que ustedes quieran realizar. Entiendo que hay una mano levantada. Adelante, doctor. Sí, Le escucho. sí, muchas gracias. Si yo quisiera como desafiarle al chat GTP, si me permite. Yo le Claro, envié, doctor. sí, yo traté de subir acá el ejercicio que nosotros hicimos la semana pasada de ordenar en normas APA unos 10 libros, ¿verdad? Pero yo no pude subir porque en el chat solo me permite unas líneas, ¿verdad? Entonces yo le envié, profesor, a usted, a su WhatsApp, le envié un archivo que es archivo con esos 10 fuentes que yo le pedí acá a los compañeros, colegas, que ordenaran, ¿verdad?, esas 10 fuentes en orden alfabético por autores de acuerdo a normas APA. ¿Usted cree que el chat GTP va a hacer este ejercicio? Vamos a ver, doctor. Vamos a Dale, desafiarle. Vamos a desafiarle. por favor. Espectacular. Me encanta el ejercicio. Bueno, pongo compartir mi pantalla completa. Voy a abrir. Este es el archivo que me pasaste, doctor. Sí, en el WhatsApp. Sí, este es el que me pasaste. ¿Me confirmás si es este? Así es, ¿verdad? Todavía no veo, profe. Sí, ese es. Este es. Bueno, ¿cuál es el ejercicio que hay que hacer con este? Ordenar por... De acuerdo, por orden alfabético, de acuerdo con normas APA, séptima edición. Muy bien, vamos a pasar al chat GPT. Vamos a abrir un nuevo chat porque ya es un tema totalmente diferente a lo que veníamos haciendo. Le pongo en Claro. contexto. Soy escritor de artículos. Estas referencias, doctor, son diferentes artículos de diferentes temas, o es un tema en particular, no No, recuerda. no, son referencias de libros, artículos de diferentes fuentes. Lo único, el chat no tiene que preocuparse de que provienen, simplemente debe estas referencias ordenar, ¿verdad? Primero orden alfabético, supongo que le va a ser fácil, pero de acuerdo a normas APA 7, séptima edición. Ok, entonces soy escritor de artículos, estoy trabajando. Ponele que sos investigador, ¿verdad? Muy Investigador bien. científico en vez de escritor. Es más preciso. Soy Sí, investigador estoy científico. escribiendo un artículo. Estoy Sí, trabajando en, en un artículo. y le pasaré unas referencias que necesito ordenar como para publicarlas. Sí, para hacer una bibliografía o un listado de referencias según normas APA, séptima edición.
Veamos qué resultado nos da. ¿Verdad? Bueno, le Si pasé lo toda la hace bien, información. Acá me dice que pase el texto. Le paso ajá. y veamos. Ese ya es resultado. Aquí Ah, tienes no. las referencias ordenadas según normas APA séptima edición. Ah, bueno. Entiendo que primeramente tendría que ordenar según los autores. Sí, claro. Bueno, si puedo decir Veamos, algo, entonces, sí, ya estoy viendo. sí, acá evidentemente que no tuvo en cuenta, no sé, me dice usted, doctor, No, no y tuvo eso en es lo que cuenta quiero el decir. orden. Sí. Sí, En, adelante. sí, sí, sí. En resumen, me puedo quedar todavía trabajando donde estoy, ¿verdad? Porque, en primer lugar, no debería usar números, sino debería ser por orden así de tabulación francesa, primera línea, eliminar números, no Debe poner llevar tabulación. en negrita los nombres de autores, ¿verdad? Luego, la cursiva está, eso está bien. Bueno, está la mayoría, ¿verdad? Pero no es perfecto. Pero gracias, me voy a sentir mejor hoy. Voy a dormir mejor. Por lo menos tenemos trabajo por un tiempo todavía, doctor. Sí, sí, menos mal. Bueno, espectacular. Bueno, excelente el ejercicio, doctor. Muchas gracias por el aporte. Era justamente eso, esa la idea de buscar, interactuar. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre lo que vimos, algo que debatir o algo que conversar, porque esto va para rato. O sea, de acá a 2, 3 meses estaríamos viendo nuevas versiones de herramientas que van a venir para revolucionar, para ayudar, para apoyar. Lo que decía el doctor al principio de esta charla es importantísimo. Apoyar en el trabajo. No sustituye ninguna tarea. Es lo que hablábamos y decíamos desde el principio, doctor, ¿no es cierto? No sustituye al Así es. docente, no sustituye al investigador, no sustituye a nadie. Siempre tiene que haber una persona que tome la decisión final en forma consciente. Reina, adelante, por favor, si puedes habilitar el micrófono Sí, sí. Bueno, debatimos sobre esto. muy buenas tardes. Tal vez lo que voy a preguntar resulte totalmente infantil o algo así, pero nunca usé, es la primera vez que me estoy enterando de cómo funciona esto, ¿verdad? Bueno, entonces, si uno para probar va al chat GPT gratuito, eso funciona por 3 horas y luego caduca. Y la próxima vez que quiere volver a utilizar, tiene que empezar todo de vuelta. Gracias, muchas gracias por la pregunta, Reina. No, una vez que vos creas tu cuenta, puedes utilizar libremente. Yo tengo la versión que ustedes veían, que yo les estaba mostrando al principio, es la versión gratuita. Lo que te permite es, por ejemplo, cargar hasta 3 archivos y después el cuarto ya no te permite, tenés que esperar 3 horas, 4 horas para permitir y te habilita nuevamente ciertas herramientas adicionales. Pero la conversación, el flujo, la respuesta, las preguntas, una vez que habilitas, ya tenés en forma constante. Ah, ya. Lo que te limita es en la cantidad de cosas que puedas averiguar. Exactamente, la cantidad de Ya. cosas que podés hacer. Eso es lo que va limitando, pero después te habilita otra vez. Tengo losina y después te corta. Tengo losina y después te corta otra vez. ¿Y cuál es la idea de eso? De que después definitivamente tengas que pagar Claro, para claro. obtener la versión general, digamos. Exacto, sí. Muy bien, muchas gracias. Por nada, no hay por qué. Bueno, no sé, doctor, si tiene algo más, si quiere acotar algo más. Es un tema, no sé si hay alguien de derecho aquí en esta sala, alguien que sea abogado o que estudie derecho, pero es un tema interesantísimo como para empujar
la legislación sobre este tipo de actividades, hasta qué punto se permite en el ámbito académico, hasta qué punto se puede permitir en el ámbito científico, en el ámbito de investigación, en el ámbito de revistas, de publicaciones. Entonces, para todos en general, hasta qué punto esto está reglamentado o tenemos que empezar a reglamentarlo, especialmente acá en nuestro país, que todavía no hay nada escrito al respecto. Como material adicional, le compartí al doctor y ya está en el aula justamente respecto a eso, ¿verdad? Algunos materiales respecto a la guía de la UNESCO para la utilización de estas herramientas. Fíjense que la UNESCO, como no hay normas así generales todavía, lanza una guía para la utilización. Entonces, más que eso, como todo es muy nuevo todavía así y explotó de repente, hay guías y algunos países empiezan a tomar algunas decisiones. Bueno, hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguien que quiera de por ahí contactar conmigo para una guía, una orientación, una ayuda, les dejo aquí mi correo electrónico, le dejo en el chat y estamos en contacto ante cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, si quieren darle continuidad, un poco más de tiempo, ver otras herramientas, bueno, estoy a disposición. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, un excelente público. Doctor, para cerrar, entiendo que es el cierre del curso, del diplomado. Su micrófono, doctor, su micrófono, doctor. Ya, gracias, perdón. Decir que en nuestra plataforma, para empezar, están los materiales que amablemente el profesor Richard nos compartió. Ahí hay mucho más. El entusiasmo que generó este encuentro se nota ya antes, hoy y seguramente después. Y como el profesor es tan amable, ya se puso a su disposición. Yo lo que creo que podríamos aprovechar su amabilidad y organizar algún otro taller ya fuera de este diplomado, ¿verdad? Tal vez sobre algún tema específico. Yo con Richard estoy siempre en contacto. Nosotros trabajamos, como ya les dije, juntos. Entonces, cuando ustedes tengan alguna idea, alguna propuesta, entonces yo creo que esto podríamos canalizar. Y para cerrar, bueno, en primer lugar, agradecerte, Richard, por tu participación, por compartirnos tus conocimientos, por esa predisposición que tuviste con nosotros, por ofrecerse para hacer otro encuentro que tal vez sería muy provechoso para nosotros. Pero también, como dijo ya el profesor, como es nuestro último encuentro, con eso también cerramos nuestro diplomado en asesoría de tesis, ¿verdad? Entonces yo también quisiera aprovechar la ocasión y agradecerle por la confianza a todos ustedes, especialmente la señora decana que está con nosotros, siempre estuvo acá en esos encuentros. Muchas gracias, la doctora Reina, el doctor Benítez que estuvo pero ya se retiró, que siempre tuvimos su apoyo, la directora de la carrera y todos ustedes, ¿verdad? Gracias por su participación, su confianza. Y quiero decirles que esta semana permanece todavía abierto en la plataforma. Está a su disposición. Profesora María Auxiliadora, si podría apagar su micrófono. Ya quería interrumpir para agradecerle a los dos por Bueno, todo, a la enseguida directora de espero. la carrera. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, muy amable. No, y yo le iba a dejar hablar después, pero muy amable. Así que voy a cerrar yo entonces. Gracias. Gracias, María Auxiliadora, muy amable, profe. Se va a estar abierto ese espacio toda la semana. Aprovechemos para cerrar nuestras evaluaciones, ¿verdad? Que faltan todavía para entregar. Por mi parte no hay nada más. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Un saludo grande desde Pilar. Buenas noches. Buenas noches.
Gracias igualmente, profe.